gracias. Muchas gracias a los colegas de antropología por organizar el evento. Yo con mucho gusto estoy aquí participando ya no solamente como académico intelectual, sino como activista también. Y realmente este es un buen momento, yo diría, hace muchos años que vengo viniendo a España hablando del tema de la colonialidad y siempre hay mucha gente interesada, pero yo creo que en muchos espacios le costaba mucho aquí en España a los españoles en general, con todas sus identidades, eh, eh, el tema de la colonialidad. ¿Por qué la colonialidad? ¿Por qué este tema el tema colonial, ¿no? ¿De qué me estás hablando? Esto no se supone que pasó ya hace cuánto tiempo, ¿no? ¿Por qué me estás hablando de esto? Eh, y yo creo que este es un buen momento para, para que se entienda por qué estamos hablando de esto. Porque hemos estado hablando de esto por mucho tiempo. Eh, Desde el punto de vista, ¿verdad?, que es lo que invita a la colonialidad a hacer. La colonialidad invita a descolonizar el conocimiento, a descolonizar el poder, a descolonizar el saber, a descolonizar los modos de vida, etcétera. Pero es una mirada que surge a partir de la experiencia histórico-social de personas y de colectivos y de grupos sociales que están localizados dentro de este sistema global, pero en el lado subalterno, en el lado de aquellos que están insertados en una historia colonial o que han estado en una historia colonial como sujetos racializados, inferiorizados. Y el tema de la colonialidad lo que intenta hacer es mostrar cómo no se puede entender el sistema capitalista mundial o el sistema mundo en todas sus vertientes de relaciones de poder, que incluye no solamente el capitalismo, sino el patriarcado, incluye jerarquías epistemológicas, incluye jerarquías pedagógicas, estéticas, etcétera. Que la vieja idea de que el sistema mundo es un sistema puramente económico es problemático, ¿no? Porque hay muchas otras jerarquías de poder en el sistema mundo que vivimos que usualmente son obviadas. El tema de la colonialidad apunta al hecho de cómo desde 1492 hasta hoy lo que se ha llamado la división internacional del trabajo y la acumulación de capital a escala mundial opera bajo una lógica donde el racismo y la idea de raza es un principio organizador de esa economía política. En las teorizaciones marxistas más tradicionales siempre se pensaba el tema de raza o de género, el sexismo, el racismo, etcétera, como superestructura, ¿no? Como algo derivado de la acumulación de capital. Lo que apunta a la idea de la colonialidad es a decir que la acumulación de capital está ya previamente constituida y organizada bajo ejes de jerarquías de poder que no son solamente económicas, sino que atraviesan las relaciones económicas, como por ejemplo jerarquías etnorraciales globales de superioridad e inferioridad sobre la línea del humano, jerarquías de género, de sexualidad, jerarquías religiosas, se privilegia lo cristiano sobre lo no cristiano. Las espiritualidades no cristianas siempre son subalternizadas, inferiorizadas en relación a lo cristiano, sea protestante o sea católico. Es decir, la colonialidad son jerarquías de poder que nacen de la historia colonial, de la expansión colonial europea al resto del mundo, que requieren de administraciones coloniales para que hayan surgido. Sin el colonialismo no hubiera colonialidad del poder, pero que una vez surgen estas relaciones de poder a escala mundial, ya adquieren una autonomía o semiautonomía de las administraciones coloniales. Es decir, la división internacional del trabajo de centros y periferias, donde el norte global históricamente ha extraído y saqueado riqueza del sur global.
donde el sur global provee materia prima barata, donde el sur global provee mano de obra barata y donde la riqueza se acumula en los centros metropolitanos y la pobreza en el resto del mundo. Esas estructuras globales han estado ahí por muchos siglos, que se forman a partir de la expansión colonial de 1492, que comienza con la destrucción de Al-Ándalus, la conquista sobre el territorio que aquí se llama el Reino de Granada, porque es una proyección del cristianismo, en realidad no era un reino, no había reyes ni nada de eso, era un sultanato, era un lugar donde las formas de autoridad política no eran monarquías ni nada de eso, era un sultanato, que era una forma de autoridad política que existía en las civilizaciones, en la civilización islámica en el mundo, en muchas partes. Y la destrucción y la colonización de ese territorio, que termina por conquistarse finalmente el 2 de enero de 1492. El 11 de enero está Colón en Granada negociando con el rey y la reina de España su ida a las Américas, porque había habido una previa negociación donde los reyes le habían dicho a Colón: nos encanta tu plan de la empresa de las Indias, nos fascina, está muy bien, vamos a hacerlo, pero primero hay que conquistar Al-Ándalus. O sea que estas dos cosas, la conquista de Granada y la conquista de las Américas, eran parte de un mismo proceso, no son cosas separadas, estaba planificado de esa manera. Entonces el primer paso era destruir Granada y luego, una vez se destruye lo de Granada y se unifica el territorio bajo la monarquía cristiana, ¿no? En esa época, entonces se pasa al plan de la conquista de las Indias. Y el 12 de octubre, el mismo año de 1492, llega Colón a las Américas. Esta historia es una historia que está entrelazada y a partir de ese proceso de expansión colonial hacia la conquista de territorios fuera de este lugar del mundo, comienza lo que se conoce como la expansión colonial europea y la formación de un sistema mundial económico capitalista, donde se crea un mercado mundial capitalista y donde se crea un nuevo sistema mundo en ese sentido, que va poco a poco colonizando el resto del mundo. Es decir, comenzó con las Américas, pero luego ya todavía en el 16 se conquista unas partes de Asia como las Filipinas, pero luego en el 17, en el 18, el 19 finalmente se va conquistando Asia, África, etc. Ya para fines del 19, principios del 20, este sistema mundo ha destruido todas las otras formas de economía, de autoridad política, de formas de vida, etcétera, y las ha periferializado, las ha convertido en periferias de este sistema mundo centrado en Europa, ¿no? Esa historia, para personas del sur global, tiene un significado muy importante, porque es una historia que da cuenta de las realidades de lo que se vive hoy. Esa historia no está borrada, es una historia que todavía sigue ahí muy viva y presente, porque, como dije antes, esas jerarquías de poder que se crean a partir de la expansión colonial europea, como la división internacional del trabajo, la acumulación de capital a escala global, esa división internacional del trabajo de centros y periferias, el patriarcado cristiano, que es el que se globaliza, coloniza gran parte del mundo, la universidad occidentalizada, que se convierte en un aparato también global de producción de conocimiento, de visión centrada en la visión eurocéntrica del mundo, y se convierte en un aparato también de colonización. Todas esas jerarquías de poder e instituciones que nacen al calor de esa historia del colonialismo es lo que voy a llamar la colonialidad, que son estas estructuras globales que emergen a partir de esa historia de expansión colonial, de administraciones coloniales. Lo que ocurre es que una vez desaparecen las administraciones coloniales, esas jerarquías de poder no desaparecieron con las administraciones coloniales, sino que quedaron cristalizadas como jerarquías de poder que vienen de esa historia colonial, y a eso es lo que llamamos colonialidad del poder, que son todas esas jerarquías de poder que nacen de esa historia y que no desaparecen junto a la desaparición de las administraciones coloniales, sino que quedan ahí con mucha fuerza y todavía encubiertas, porque como ya no hay administraciones coloniales, pareciera como si la historia colonial hubiera desaparecido. Sin embargo, las estructuras de poder globales que vivimos hoy
están fuertemente ancladas en esa historia, porque se formaron a partir de varios siglos de expansión colonial europea, y una vez el colonialismo es destruido a partir de los movimientos anticoloniales y de liberación nacional del tercer mundo, esas estructuras globales no desaparecieron. Y en ese sentido vivimos un mundo donde han desaparecido las administraciones coloniales, pero no se ha descolonizado el mundo. El mundo sigue siendo muy colonial en la medida en que esas estructuras de poder de la historia colonial siguen vivas y presentes hoy. Para mucha gente aquí en España, cuando uno hace esta narrativa, pues es como que, bueno, ¿qué tiene que ver eso conmigo? ¿No? ¿O qué tiene que ver eso con mi historia? ¿O qué tiene que ver con...? Y aquí uno de los puntos centrales que plantea la colonialidad es como la idea de raza, y el racismo es un principio organizador de la economía política mundial y la división del trabajo. Porque, ¿qué hace usted? ¿En qué tipo de trabajo usted hace? ¿Y cuánto gana por lo que hace? Está informado fuertemente por la idea de raza. Es decir, usted cómo está clasificado en términos raciales en el mundo informa de manera muy fuerte el tema de qué condiciones de trabajo usted tiene, en qué tipo de trabajo usted está asignado y cuánto va a ganar por lo que hace. Eso es un principio organizador de la economía política, no es una superestructura. Y claro, estoy todavía haciendo como un preámbulo, un contexto, ¿no?, para aterrizar aquí, porque creo que esta historia tiene más relevancia para ustedes de la que ustedes creo que pueden imaginar. Yo acabo de venir de Berlín y estuve una semana en Berlín, y lo que allá se dice de la crisis en el sur de Europa es que ustedes son perezosos y corruptos. Esos son los mismos términos que se han usado históricamente para hablar de la pobreza en África, en América Latina y Asia. Y eso es un discurso racista. Eso es un discurso racista. El norte de Europa no los ve a ustedes como parte de Europa. Eso es un cuento que les han hecho creer a ustedes por los últimos 20 años. Pero vayamos a la historia de la península ibérica en el sistema mundo. Si bien la península ibérica comienza este proceso de expansión colonial europea, porque ahí incluye a los portugueses, no solamente España, si bien esa historia, este sistema mundo comienza en 1492 con la península ibérica expandiéndose al resto del mundo y colonizando otras áreas del mundo y racializando poblaciones, esclavizando poblaciones, exterminando poblaciones. Si bien esa historia comienza allí, no olvidemos que ya para el siglo XVII España queda desplazado del centro de este sistema mundo que se crea a partir de 1492 con la Guerra de los 30 años, donde Holanda entra como el nuevo centro del sistema mundo y subalternizan todo el sur de Europa frente al norte de Europa. Es decir, cuando el centro del sistema mundo es desplazado por medio de una guerra de la península ibérica al noroeste de Europa, el sur de Europa quedó subordinado, y no solamente subordinado, subalternizado e inferiorizado frente al noroeste de Europa. Porque todas las categorías de tipo racial y racista que la península ibérica exporta o construye al calor de la historia colonial del siglo XVI, luego viene como un efecto boomerang y se le aplica a la península ibérica, pero ahora por el norte de Europa. El norte de Europa ahora habla de España, Portugal, Italia, Grecia, etcétera, como gente inferiores racialmente al norte de Europa. Y en aquel momento, la manera como se acuñaba esto era a través de un racismo, lo que voy a llamar un racismo sexismo epistemológico, porque se consideraba que el saber del hombre blanco occidental era superior a
los saberes de todas las mujeres del mundo, no importa si usted es una mujer occidental o no, ahí ustedes no entraban, y de los pueblos llamados no occidentales. Y en esos pueblos no occidentales, ahí entra España, ahí entra Portugal, ahí entra todo el sur de Europa, a partir del siglo XVII con el Tratado de Westfalia y con el desplazamiento de la península ibérica como centro de ese sistema mundo y la entrada del noroeste de Europa como el nuevo centro. Con Holanda primero, luego Gran Bretaña, luego etcétera. Al día de hoy los Estados Unidos, que es una extensión de esa historia, los Estados Unidos, Euroamérica, euroestadounidense, que hace el mismo proyecto colonial hacia allá y luego crean su propio imperio siguiendo las pautas de los imperios europeos, ¿no? Imitando ese modelo. Y hoy día se convirtieron en el nuevo centro de ese sistema mundo, pero a través de los siglos han habido desplazamientos de esos centros, pero se ha quedado en esa construcción del norte y sur de Europa de una manera muy fuerte. Imagínense ustedes que ya en el siglo XVI ocurren dos cosas que son muy importantes para entender la epistemología de la universidad occidentalizada. Ocurre en la expansión hacia las Américas un genocidio, pero un epistemicidio. Es decir, la destrucción de los conocimientos y los saberes de los indígenas de las Américas. ¿Qué hicieron? El mismo modelo de la conquista de Al-Ándalus. Quemaron los códices y la escritura de los indígenas de las Américas. Destruyeron todo eso. Igual que acá la Biblioteca de Córdoba, la Biblioteca de Granada, fueron, o sea, no olvidemos que la biblioteca más grande en Europa era la de Córdoba, la de Granada, la de Al-Ándalus. En esa época, esas bibliotecas tenían 500.000 de libros. La biblioteca más grande fuera de Al-Ándalus, en la parte cristiana de Europa en esa época, no llegaba a 1000 libros. Tomen en cuenta esto. Al-Ándalus tenía las bibliotecas más grandes de esta zona del mundo. Bueno, en la conquista le quemaron todos los libros. Y ese epistemicidio es una destrucción de la memoria, es una destrucción de conocimiento, es una destrucción del saber para imponer otro saber que se va a considerar superior a los otros. Y es lo mismo, ese modelo se lo llevan a las Américas y lo repiten allá. Y queman todos los libros, etcétera, el equivalente de los libros, porque ellos usaban códices, usaban otras formas de informática, ¿no? Hoy podemos decir informática. Pero la cuestión es que era el mismo modelo. De hecho, Cortés, por ejemplo, muchos de estos conquistadores habían sido fogueados en las luchas aquí de la conquista del Andaluz y de las guerras contra los moros aquí, ¿no? Y ellos van con los mismos métodos para allá. A donde voy a lo siguiente, si bien hay ese genocidio que constituye ya un racismo epistemológico, porque entonces se considera superior todo lo que conocimiento que venga de Europa y todo lo demás se inferioriza, ocurre otra cosa, y es que en el siglo XVI se queman vivas a millones de mujeres en esta parte del mundo. Esas mujeres en Europa eran transmisoras de un saber indígena indoeuropeo. Conocimientos de medicina, conocimientos de astronomía, un conocimiento muy vasto y profundo que era transmitido oralmente por las mujeres en esta zona del mundo. ¿Y qué ocurre? En el siglo XVI las queman vivas acusadas de brujas. De manera que se da otro epistemicidio ahí con un genocidio, que es la destrucción del saber de las mujeres al interior de Europa, que es un saber indígena de Europa, y queda destruido en el siglo XVI. Es a partir de la destrucción del conocimiento de esos otros allá y de esos otros acá que se gesta el racismo, sexismo epistemológico, que luego va a ser la base y el sustento de la universidad occidentalizada, donde se va a privilegiar el conocimiento de los hombres de 5 países, de Italia, de Francia, de Alemania, Inglaterra y los Estados Unidos. Si usted se va a cualquier disciplina
de las humanidades, las ciencias sociales. Vaya a cualquier disciplina y mire el canon de pensamiento. Estamos hablando del conocimiento de la experiencia histórico-social de 5 países. Esa es la experiencia histórico-social que va a dar cuenta de la teoría social, teoría crítica, filosofía, etc. Y se va a constituir en el canon de pensamiento de todas las disciplinas de las humanidades y las ciencias sociales. Con excepciones, porque siempre hay profesores como los que tenemos aquí que hacen un esfuerzo y traen otra literatura, traen otros, pero esos son excepciones a la regla porque ese no es el canon hegemónico en la disciplina. Usted se supone que cuando usted pasa por una disciplina, usted tiene que conocer a todos estos autores. Cuando usted mira con detenimiento quiénes son estos autores, son hombres, no mujeres, de estos 5 países que les nombré. Entonces, ahí hay un racismo, sexismo epistemológico. La pretensión de que la experiencia histórico-social de estos 5 países va a dar cuenta de la teoría social científica, crítica, que va a ser aplicada para entender la experiencia histórico-social de todo el mundo, es que más provincial que eso no lo puedes tener, porque estamos hablando del 12% de la población del mundo, de esos 5 países. Peor, el 6%, porque son hombres. Las mujeres no entran allí. Entonces, estamos hablando de que el canon de pensamiento que se privilegia en la universidad occidentalizada, y digo occidentalizada, no dije occidental, porque si bien era occidental en el siglo XVI, hoy día es la occidentalizada, porque es un aparato de poder del sistema mundo que si usted va a un curso de antropología, sociología, ciencias políticas, historia, lo que sea, en la universidad occidentalizada, en Dakar, en Buenos Aires, Río de Janeiro, París, Madrid, donde quiera que vaya, ese aparato de poder, usted va a leer los mismos hombres de estos 5 países. Entonces, en ese sentido, me parece que aquí hay, en este tipo de estructura, un gran provincialismo, ¿no?, disfrazado de universalismo. Porque este conocimiento se hace a costa de la destrucción y el epistemicidio del conocimiento de la mayoría de la humanidad, que no está allí representada ni incluida como parte del canon de pensamiento. Y aquí yo no estoy hablando de un multiculturalismo epistemológico, no estoy hablando de eso. No es que tienen que estar allí para que quede representado, es que los conocimientos, los científicos sociales, para darle un ejemplo, de pensadores y pensadoras críticas del sur global, están hablando de la experiencia del 80% de la humanidad. Es decir, es relevante para entender el mundo que vivimos. No es que tienen que estar allí para un multiculturalismo epistemológico. Eso es una visión muy problemática, a mi entender. Es porque tienen algo que decir que es relevante para entender el mundo que vivimos. No es porque hay que tener un representante allí con una cara india, ¿no? Es que esos pensadores indígenas, afro, asiáticos, africanos, etcétera, tienen algo que decir y que aportar al conocimiento científico social que estos otros autores no pueden aportar por una sencilla razón, porque es que no están teorizando sobre una experiencia histórico-social que es muy particular y que es representativa quizá de un 12%, 15% de la humanidad. No es lo que vive la mayoría de la gente en el mundo. Y fíjense que son 5 países dentro de lo que se llama Occidente. Ahí se excluye un montón de otros espacios y de pensadores y pensadoras críticos de otros lugares. ¿Dónde está el sur de Europa ahí? Fuera de Italia, ¿no? ¿Dónde está el pensamiento crítico, ¿no?, de otras tradiciones dentro de la misma Europa? Están fuera del canon, no forman parte del canon. Y parte del colonialismo del saber es que uno se supone que imite estos autores, agarre estas teorías que tienen capacidad de universalidad. Nadie más tiene capacidad de universalidad, ellos solamente, ¿no? Que es una cosa totalmente problemática. Pero ese aparato que llamo la Universidad Occidentalizada es fundamental para el funcionamiento de la economía política del sistema mundo, porque ahí se va a generar una especie de fundamentalismo eurocéntrico que va a ser fundamental para generar las élites occidentalizadas del tercer mundo
y las élites occidentalizadas del sur de Europa y las élites occidentalizadas del norte de Europa, de los Estados Unidos, que van a seguir las pautas de pensamiento que vienen de estos lugares hegemónicos. Y esto tiene unas consecuencias enormes, porque, para darles un ejemplo nada más que el tema de la economía, los saberes hegemónicos en esa disciplina, que son producidos en Chicago, en Frankfurt, en Londres y París, que vienen empaquetados con la onda neoliberal, pues ese es el saber hegemónico, que eso es lo que todo el mundo tiene que aplicar en el mundo. Y eso es lo que luego se aprende por las élites occidentalizadas en el tercer mundo o en otras partes incluso del sur de Europa, donde se asume que, bueno, este es el saber hegemónico, este es el saber que se supone que dé cuenta de la realidad científico-social, y lo que hay que hacer es aplicarlo aquí. Pero esos saberes vienen empaquetados ya con unos intereses, con unas formas particulares de producir conocimiento, con una serie de intereses políticos, económicos, geopolíticos, etc. Entonces, esa parte se pierde de vista, ¿no?, en la universidad occidentalizada, porque asumimos y damos por sentado que, bueno, aquí se produce la ciencia y la ciencia se asume como algo neutral y superior a cualquier otro conocimiento, y no nos preguntamos desde qué localización corpopolítica y desde qué localización geopolítica se está produciendo conocimiento. Eso queda totalmente encubierto en la discusión, porque se asume que lo normal, se asume como normalidad este tipo de, lo que yo llamo fundamentalismo eurocéntrico, donde se privilegia el pensamiento de los hombres pensadores críticos, científicos de estos 5 países que he nombrado. Y el problema es que la experiencia histórico-social del mundo no se agota allí. Y el problema es que el pensamiento crítico no se agota allí. Hay un pensamiento crítico muy, muy poderoso, por ejemplo, de los pensadores y pensadoras aymaras en América Latina, ¿no?, que es un grupo indígena de la zona andina, y tiene una tradición de pensamiento muy rica. Hay tradiciones de pensamiento crítico en el mundo yoruba, en África. Hay tradiciones de pensamiento crítico en el budismo político. O sea, hay una diversidad de pensadores y pensadoras críticas en el mundo que no entran en la conversación, quedan totalmente invisibilizados, inferiorizados en el espacio de la universidad occidentalizada. Entonces, a donde voy a lo siguiente, el tema de la crisis, que me parece que es fundamental para lo que estamos aquí discutiendo. El tema de la crisis, estamos hablando de crisis, o sea, de una multiplicidad de crisis. O sea, hay crisis financiera que nos está afectando a todos, pero hay también una crisis en términos de epistemológica, en el pensamiento mismo occidentalocéntrico, eurocéntrico. Hay una crisis en ecológica, porque como dicen los indígenas de las Américas y los aborígenes en Asia, este sistema que vivimos no es solamente un sistema económico, es una civilización con todo un paquete de relaciones de poder a nivel de género, de sexualidad, de epistemología, que es lo que estamos hablando ahora, formas pedagógicas, formas de existir, de vida, formas ecológicas, etcétera, que ellos le llaman civilización de muerte. Es una palabra que desde Occidente nos choca que nos digan algo así. Y ellos, ¿qué nos están diciendo? Nos están diciendo, esta civilización es de muerte, porque no solamente ha matado más seres humanos en la historia de la humanidad, sino que además está matando de una manera acelerada otros seres vivientes que no tienen nada que ver con los humanos. Al punto que no sabemos si de aquí a 100 años estaremos vivos aquí. Es decir, la crisis ecológica es brutal. O sea, un sistema que ellos le llaman de muerte. Y lo que ellos están llamando la atención es cómo
ese saqueo que comienza en 1492 no ha terminado para la mayor parte de los pueblos del mundo. Volviendo a la península ibérica, en el siglo XVIII, ya cuando la península ibérica está subalternizada, inferiorizada racialmente, y esto es una historia mal contada, porque el sur de Europa era visto por el norte de Europa como un lugar inferior racialmente. Pero ¿qué pasa? Como aquí construyeron su propio imperio colonial, se vivía la ilusión, de alguna manera, de que éramos los superiores frente a aquellos africanos y latinoamericanos, indígenas y todo eso. Y se vivía esta ilusión. Digo ilusión porque en el fondo el imperio español, en términos incluso de la división del trabajo y económico, estaba subordinado a los imperios del norte. Aún teniendo su propio imperio, tenía una deuda con los británicos, lo mismo los portugueses. O sea, tenían deuda con los alemanes, con aquello. O sea, la misma riqueza que pasaba para acá de las colonias terminaba en los bancos del norte. De manera que se creaba esta ilusión de que estamos por encima de aquellos allá, sin darse cuenta que estás por debajo de los de acá. Y no se pensaba la identidad española o portuguesa como sujetos también inferiorizados racialmente frente al norte y a los nuevos centros del sistema mundo a partir del siglo XVII. Eso no se pensaba. Porque se supone que España era un gran centro imperial. Luego España poco a poco fue perdiendo sus colonias y ya para principios del 20 ya no le quedaba casi nada, ¿no? Y fue desplazado, poco a poco, desplazado cada vez más de ese protagonismo. Pero allá en el norte de Europa nunca se vio ni a España ni a Portugal como un igual. Siempre se les vio como un inferior. Le pongo el ejemplo de Immanuel Kant, el famoso filósofo. Usted se lee a Immanuel Kant y usted mira toda la teoría de Immanuel Kant del sujeto trascendental y uno lo lee y uno dice, mira, está hablando de mí. No, no está hablando de nadie aquí. Ninguno de nosotros está en el sujeto trascendental de Kant. Porque él lo dice muy claramente en sus escritos antropológicos. Él dice, el sujeto trascendental, la razón está al norte de los Pirineos. Al sur de los Pirineos es un lugar de irracionalidad, porque están contaminados con cosas africanas, árabes, musulmanas, así lo dice. De manera que muy temprano, cuando la península ibérica es desplazada y el nuevo centro pasa para allá, todas esas categorías raciales frente al negro y al indígena que la península ibérica produce en el siglo XVI, se les revierte en contra, ya por el norte de Europa contra el sur de Europa. Y eso fue así hasta hace poco, hasta que vino la ilusión de estos últimos 20, 25 años de la Unión Europea, que de momento la gente aquí dijeron, somos europeos, pero nunca me habían dicho eso. Porque aquí nadie, ni sus abuelos, y de algunos de ustedes, sus padres, nunca se pensaban como europeos. Eso es una identidad que se inventa después, y es una identidad reciente, para hacerles creer que ustedes de alguna manera están en un estatus superior. Pero allá arriba, en el norte de Europa, nunca se les vio a ustedes como un igual. Siempre se les vio a ustedes como un inferior. Y eso ahora está saliendo nuevamente con fuerza. Ahora eso está revelándose con una fuerza enorme. Se acabó la ilusión de que somos europeos y de que somos no sé qué. Y por eso cuando Rajoy va para allá y dice, no somos Uganda. Porque él va allá y claro, se da cuenta que lo tratan como un ugandés. Pero en su visión racista del mundo, en lugar de decir, oye, no puedes venir a racializar ni a los africanos ni a nosotros. Él dice, no somos Uganda. Uganda sí, allá puedes hacer todo este saqueo que has hecho. Eso lo puedes hacer allá, pero aquí no. Somos europeos, somos iguales a ti. ¿Cómo es que lo mira la Merkel? ¿Cómo es que lo miran los alemanes? Yo acabo de venir de Berlín. Y allí lo que se dice en la prensa todos los días, y no solamente en la prensa, por la calle, lo que tú oyes de los alemanes, trabajadores, ni siquiera ya solamente las élites, de que esto es un lugar de perezosos y de corruptos. Entonces, aquí hay dos opciones.
O usted reconoce de una vez y por todas que están en el sur de Europa y se solidarizan con el sur global y asumen su situación como sujetos inferiorizados racialmente frente al norte global y acaban de romper con esta idea de que de alguna manera ustedes son superiores a África, a los latinoamericanos, a no sé qué, y ese racismo termina de una vez y por todas, o siguen yendo allá a tocar la puerta y dicen, oye, yo no soy de Uganda. A mí me tienes que tratar de otra manera porque yo no soy de Uganda. Y mira el éxito que ha tenido Mariano Rajoy en eso. Ninguno. Le siguen diciendo, oye, que la semana que viene el banco te va a dar el dinero. No, 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 en 2 semanas. No, es que va a haber una reunión en tal mes y allí es que se va a hacer la... ¿Ustedes han visto esto en los últimos meses? En la prensa, ¿no? Que va a llegar, que va a llegar. ¿Va a llegar? No, no va a llegar. No va a llegar. ¿Saben por qué no va a llegar? Porque el imperio alemán, el capital financiero alemán, holandés, el capital financiero británico del norte de Europa, ya han decidido, por si no se han enterado, que estos países del sur tienen que salir del euro. ¿Por qué tienen que salir del euro? Esto es muy sencillo la respuesta. ¿Por qué tienen que salir del euro? Porque para que ustedes vuelvan aquí a la peseta, los griegos al dracma, los otros a los escudos, a los escudos, a las liras, etcétera. ¿Para qué? Para que luego ese capital financiero pueda entrar aquí, comprarse todo, poner esto como un lugar tipo Caribe, de hoteles, turismo, cuánta cosa, para meter maquiladoras aquí. Maquiladoras para que la gente pagarle a la gente 200 euros al mes. Como un espacio para ese capital financiero del norte tener un lugar de inversiones y de extracción de ganancias extraordinario, que bajo el euro no lo pueden hacer. Y ellos ahora mismo no pueden decirle a ustedes, váyanse, los votamos. Lo que hacen es muy sencillo. Nunca llega ese dinero que supuestamente va a llegar a salvar a España. Nunca llega. Nunca llega a Grecia, nunca. Esta semana ya dijeron a los griegos, esta es la última oportunidad, ya la próxima van a tener que salirse del euro. Y claro, ellos no van a decir, los votamos, están fuera, ellos no van a hacer eso. Ellos van a ahorcarlos a ustedes así, al punto que ustedes digan, ah, espérate, ya no puedo más, me salgo. Te sales, vuelves a la peseta, y ahí vienen los alemanes, los franceses, todo ese norte europeo, ese capital financiero, y transforma esto en una gran maquiladora, como hacen en el resto del tercer mundo, y como hicieron aquí por décadas durante el franquismo, que era un espacio de mano de obra barata. Y lo mismo en Grecia, era un lugar de turismo de los alemanes allí, hacer turismo, pero eso vuelve con fuerza. ¿Y qué pasa? No hay una crisis financiera, lo que hay es un saqueo del capital financiero, que yo no creo que yo les tenga que explicar a ustedes eso. Eso está claro, ustedes ya lo han vivido y lo han visto. ¿Cómo es posible que este capital financiero, que se haya robado billones y billones y billones, luego vienen a los estados a pedirle que le sigan subsidiando y que le corten todo lo que puedan al pueblo, ¿no? Entonces, no hay dinero. ¿Cómo que no hay dinero? Hay dinero, lo que pasa es que no está en tu bolsillo. O sea, está en el bolsillo de este capital, de estos inversionistas y del gran capital financiero internacional, cuyos centros hegemónicos están en el norte de Europa, en los Estados Unidos, etcétera, ¿no? Entonces viene el tema de los recortes presupuestarios. Porque, ¿qué pasa? Ese capital financiero, y ahora aterrizamos aquí en la universidad, ha identificado, o sea, aparte de las críticas que ya mencioné a la universidad occidentalizada, que yo creo que hay que hacer un trabajo de descolonizar este espacio en que estamos, porque seguir
en esa epistemología lo que hace es entramparnos cada vez más, ¿no?, en las redes de dominación de ese norte global sobre el sur global, y ustedes son parte del sur global, y ahora lo están viendo con claridad, porque lo han sido así desde hace siglos, hasta mediados de los 80, que entran en la Unión Europea y les hacen creer que no, que ya ustedes están en el norte global. En realidad, para ese capital financiero y para ese norte de Europa, ustedes siempre estuvieron abajo. Y ustedes nunca fueron vistos como otro europeo de igual a igual. Las anécdotas están ahí, empiezan y terminan de montones españoles que van allá y se sorprenden porque la manera como son tratados, o mejor diría, maltratados, y migrantes españoles que vivieron por mucho tiempo como mano de obra barata en Alemania, en otras partes de Europa, en el norte, en Francia, etcétera, y vivieron lo que viven hoy día los migrantes africanos, que viven un montón de otros migrantes aquí. Y lo vivieron en carne propia. Para esa gente era muy claro que para los alemanes nosotros no somos parte de Europa. Por eso, para esa gente que vivió esa otra generación, que vivió esa historia, le era muy difícil la idea de que ahora somos europeos. ¿Y tú te crees que allí aquellos alemanes con los que yo viví por 30 años, que nos ven a nosotros como europeos, esa idea nunca les terminó de encajar? Pero a las nuevas generaciones sí. A las nuevas generaciones sí les llegó este tipo de ilusión o de identificación, ¿no? Que duró 20 años, 25 años y está terminado. Ahora ustedes vuelven a donde estaban y donde han estado hasta ahora, que es un espacio subordinado al gran capital financiero del norte y donde ahí se entrelaza. Por eso es la importancia del concepto de colonialidad. Tienen que entender que la colonialidad es esa articulación entre la jerarquía no racial como un principio organizador de la propia economía política y de la acumulación de capital. Es decir, cómo se produce la riqueza y cómo se va a distribuir va a estar informado por esta jerarquía y esta clasificación de la población del mundo entre los superiores y los inferiores. Y si ustedes estaban en posición de superior frente a aquellos de allá del sur, ustedes siempre estuvieron en posición de inferior frente a estos del norte. Pero eso quedaba un poco opacado por su relación frente a ese sur global. Pero yo creo que ahora se está viendo con más claridad por qué es que nosotros desde el sur global estamos machacando con esto de la colonialidad. Porque el problema es que la explotación del capital financiero no se da en términos puramente de clase. Se da en términos de la articulación de unas relaciones de poder que informan cómo es que se va a dar la explotación de clase. Y con quiénes es que se permite ciertos excesos de superexplotación y con quiénes no. Eso está informado por la idea de raza. Y eso no está ausente de lo que ustedes están viviendo hoy. Hace unos años atrás yo venía a hablarle estas cosas y muchos españoles me miraban como, ¿de qué me habla este? Si el colonialismo pasó. Eso ya no existe, eso fue en el siglo XIX. Además, nosotros somos europeos, nosotros no estamos en esa posición que tú mencionas. Bueno, quizás algunos africanos ilegales que andan por ahí. Yo creo que ahora este tipo de planteamiento queda más claro. Y entonces, todo el tema de la privatización de la universidad es parte del saqueo. Ya muchas cosas que están pasando aquí las vivimos ya en América Latina hace 30 años. Las vivimos en África, las vivimos en el sur global, que ahora están llegando aquí con fuerza, pero esas cosas ya las vivimos en otras partes del mundo. Ustedes eran un sur privilegiado que les llegó más tarde, pero ustedes son sur. No se equivoquen. No se crean el cuento. Y les llegó la hora. Pero eso ya nos llegó a nosotros hace mucho tiempo. Este saqueo neoliberal del capital financiero, eso nos llegó hace rato. En los años 80 fue un saqueo y un desmantelamiento de riqueza de sur a norte extraordinario. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy aquí en el sur de Europa? Y parte del paquete era la privatización de todo. ¿Qué es la privatización? La privatización no es otra cosa que agarrar dinero, la apropiación del fisco
del fisco, me refiero a los impuestos que pagan los ciudadanos por el capital financiero internacional. Eso es lo que se llama, eso es realmente la privatización. Es cómo pasar la riqueza que viene vía los impuestos que se recaudan en los estados nacionales a manos de corporaciones privadas. Y hace rato que en los informes del UNESCO y en otros informes se habla de cómo el capital financiero y las transnacionales han identificado que una de las áreas de inversión más importante para el siglo XXI es la educación superior. Han identificado esa área como una de las áreas de gran riqueza para el capital financiero y las transnacionales. En América Latina hoy, hace ya rato, que este proceso de privatización de universidades y todo eso comenzó con fuerza, y estamos hablando de un negocio extraordinario de miles de millones de euros, de miles de millones de euros. A través de la educación, ¿cómo es que opera? Transferir riqueza del Estado a las corporaciones. ¿Me sigue? Entonces, la educación se convierte en ese espacio que ahora el Ministerio de Educación va a transferir el dinero que recaudan del fisco y que termina en manos del Ministerio de Educación, ahora pasa a las compañías que ahora controlan y privatizan la educación. Por varias vías. Está el mecanismo de los subcontratos, subcontratar los servicios y subcontratar muchas de las operaciones de la universidad pública. Desde eso hasta ya la venta descarada de espacios de universidades públicas. Entonces, de lo que estamos hablando es de esto que se está viviendo en la universidad, de recortes presupuestarios, de que hay crisis, no hay dinero, hay que recortar aquí en la educación. Hay dinero, hay dinero. El problema es que no está en el bolsillo del pueblo, el dinero está en el bolsillo de unos cuantos banqueros, unos cuantos corporaciones y capital financiero internacional, que son los que han saqueado y se están metiendo al bolsillo en miles de millones. Esto es un saqueo de miles de millones. Esto es corrupción organizada, aceptada, legalizada, de saqueo de miles de millones, pero eso no se le llama corrupción. La palabra corrupción allí no aplica, ¿no? Y si España está como está, pues es que los españoles son perezosos y corruptos, ¿no? Como si no hubiera una corrupción organizada a escala planetaria por parte de ese capital financiero internacional, como si eso no existiera. ¿De qué me estás hablando? Entonces se utiliza el argumento racista, ¿no?, para asignar entonces un nuevo rol al sur de Europa. A ustedes les toca hacer estos roles. Volvamos otra vez a donde estaban ustedes. Mano de obra barata para el capital, las transnacionales del norte global y al capital financiero internacional. Y la universidad y los servicios públicos que se jodan. O sea, eso que pase a manos privadas, eso que se privatice todo lo que pueda, y donde no se pueda, pues que se recorte y se elimine y ya. Todo en nombre de falta de crisis, ¿no? De que hay una crisis presupuestaria y no hay nada que hacer, ¿no? Como si fuera una cosa así neutral, ¿no? Técnica neutral, que ese es el lenguaje que se usa en el lenguaje neoliberal. Te hablan de una cosa muy técnica, como pareciera una cosa neutral, como si ahí no se estuvieran haciendo decisiones, ¿no? Como si ahí no hubiera política. Es como si ahí hubiera, bueno, una especie de análisis tecnocrático de que la fórmula matemática económica me dio esto y estos son los resultados, esto es lo que hay que hacer, como una cosa de neutralidad, como si no hubieran hecho decisiones políticas, apolítico, ¿no? Y te lo venden así, cuando las decisiones políticas están clarísimas, ¿no? Aquí se está decidiendo saquear a los pueblos del mundo, y digo los pueblos del mundo porque esto empezó hace rato, lleva 500 años en el sur global, ¿no? Y aquí, ustedes eran parte de eso hasta hace poco, pero luego han vuelto a donde estaban, o sea, esto fue una ilusión de 25 años y se acabó. Y de lo que estamos hablando es de un saqueo
Y el neoliberalismo no es otra cosa que una fórmula desarrollada en términos tecnocráticos para tratar de encubrir el colonialismo y la colonialidad rampante detrás de todas esas políticas. Porque detrás de todas esas políticas, en el fondo lo que está es, para los pueblos, encima de la línea del humano, aquí, esto sí. Para el resto que están considerados debajo de la línea del humano, pues maquiladora, ¿no? Y eso de ir allí a tocar la puerta, por favor, no me trates como Uganda. Eso es, o sea, o sea, tienes que, o sea, ¿qué tipo de subjetividad hay ahí, ¿no? De ir allí a tocar la puerta y decir, yo no soy Uganda. O sea, en otras palabras, Uganda sí, que se jodan. Yo no, ¿no? O sea, eso es una visión totalmente racista, ¿no? Pero, ¿qué resultado tiene eso? Cuando le tocas a un alemán y le dices, oye, que yo no soy Uganda, yo estoy en España. Y allá te miran como Uganda. O sea, ¿qué me estás diciendo? ¿Cómo que no eres Uganda? Si ustedes son corruptos y perezosos como en Uganda, ¿cómo que no eres Uganda? Esa estrategia no va a ningún sitio. Mientras ustedes sigan tocando la puerta allí diciendo, no, si yo soy parte de ustedes, ustedes no van a ningún sitio. Porque para ellos ustedes no son parte de ellos. No lo han sido por siglos ni lo van a hacer en este siglo. Y lo que viene, todavía no han tocado fondo, porque lo que viene es peor en los próximos años. Y lo que viene es la transformación del sur de Europa en una gran maquiladora. Lo que es México para Estados Unidos, es lo que ellos quieren hacer con el sur de Europa para el norte de Europa. Una gran maquiladora, un lugar de mano de obra barata, y para eso no pueden estar en la zona del euro. Tienen que volver a la peseta. De manera que el saqueo en la universidad pública es parte del saqueo más grande que está operando a nivel de toda la sociedad y a nivel transnacional. Bueno, yo paro aquí para abrir la discusión. El tema de la reforma en el siglo XVI, ¿no? Y el tema de la religión. Eso es una de las estructuras global del sistema mundo de superioridad e inferioridad sobre la línea del humano. Todos aquellos pueblos que no tengan religión cristiana son vistos como pueblos inferiores a los cristianos. Pero ¿qué pasa? Al interior de Europa pues está la diferencia entre el protestante y el católico, ¿no? Esa diferencia en relación a los pueblos, a la colonización en el sur, no era tan importante, porque ambos venían a colonizar con cristiandad, sea la protestante, sea la católica, pero venían, el proyecto colonial holandés, español o portugués o alemán, pues unos venían con protestantismo, otros venían, pero era el mismo proceso. Pero al interior de Europa sí que eso tuvo significado, porque al interior de Europa sí, el norte de Europa luego construye una narrativa de la ética del trabajo, de que los protestantes son los que de verdad trabajan, que los demás son perezosos, y ahí toda esa narrativa entra dentro de esta historia en la cual la península ibérica queda desplazada, el nuevo centro pasa al norte de Europa, y las narrativas racistas que comienzan con la península ibérica colonizando las Américas se revierte contra la península ibérica. Y ahora los españoles, portugueses, etcétera, aparecen como inferiores racialmente frente a ese noroeste europeo. Y una de las narrativas fuertes ahí es el tema de lo protestante frente a lo católico. Y ahí una de las cosas que se privilegian es, aquí sí hay capitalismo y aquí sí hay modernidad, porque aquí hay ética del trabajo. Los católicos no tienen ética del trabajo, son perezosos. Y ahí se construye esa narrativa a partir del tema de la diferencia religiosa, que fue muy importante y todavía al día de hoy. Porque eso que dicen ahora de que ustedes son perezosos y corruptos, eso es una narrativa muy vieja que viene de esa historia de la reforma y contrarreforma y cómo se construye desde el norte protestante al católico del sur y todo eso. Que hoy se ha secularizado, porque ya el discurso no viene vía un discurso protestante, ¿entiendes? Está secularizado. Pero es la misma narrativa
que comienza como protestante y se seculariza, pero continúa al día de hoy. La R y la E, ¿saben de lo que les hablo, no? No. La reconquista. Mientras ustedes siguen creyéndose que en el siglo XV hubo re-conquista, es que no van a salirse del racismo antimoro, no van a salirse del racismo antiafricano, anti todo. Porque el cuento de la R y la E, mientras ustedes lo tengan aquí metido en su cerebro, es que no se van a salir de ese esquema. Parte de la descolonización es la descolonización de la subjetividad y de la identidad. Mientras lo español se siga construyendo desde la R y la E, estamos jodidos. Porque lo que hubo en el siglo XV no fue reconquista, fue una conquista. La idea de la esa RE ahí, es un gran invento. Un gran invento para justificar la destrucción de otra forma de autoridad política que existía en este territorio, ¿no? Y que para poder justificar movilizar gente para allá había que construir una narrativa histórica de la R y la E allí. La idea de que España fue conquistada en el siglo VIII por una invasión de moros, ¿no? Esta idea, eso es un gran invento. Y ahí están los trabajos de González Ferrín, español, de aquí, historiador. Ahí están los trabajos de Olagüe, el libro de Olagüe de los años 50, mostrando cómo aquí no hubo conquista musulmana. Eso es un gran invento de la monarquía católica en la época. Aquí primero no existía España en el siglo VIII. Aquí no existía eso, aquí habían pueblos ibéricos. Aquí el castellano era el dialecto de una zona así pequeñita de España. O de Hispania, ¿no? Como le llamaban los romanos. Aquí lo que se hablaba eran lenguas indígenas diversas en diferentes partes de este territorio. Y los pueblos ibéricos, que eran pueblos indígenas, que llevaban aquí miles de años viviendo y no sé qué, con sus propias espiritualidades y sus propias... ¿Y qué había aquí en el siglo VIII? ¿Y qué había aquí en el siglo VIII? Bueno, las élites visigodas con el obispado del Vaticano, que eran las élites dominantes que tenían a los pueblos ibéricos estrangulados. Entonces, ¿qué pasó? Todo eso está documentado por historiadores españoles. Oye, eso lo aprendí yo de los historiadores españoles críticos, ¿no? Pero como ellos no forman parte del canon de los hombres de estos 5 países, tú no los lees en ninguna disciplina de la Universidad Española, porque esta es la universidad occidentalizada. Tú no lees a esa gente, no los conoces. Probablemente yo digo a ustedes Olagüe, y para ustedes como ¿de quién me está hablando este? Él escribió un libro muy importante, se llama La Revolución Islámica en Occidente, que pone en cuestión de una manera radical toda la R y la E, todo el cuento de la R y la E. Y lo hizo en los años 50. Y hay una escuela de historiadores españoles que han seguido esta línea y han desarrollado más y han encontrado cosas todavía, más todavía de lo que él alcanzó a decir en los años 50. ¿Y qué pasó? Llega 3.000 musulmanes aquí, que cruzan el estrecho de Gibraltar, llegan aquí, ¿y qué pasó? En menos de 60 días destruyen todo el poder de los visigodos y el Vaticano aquí, en todo el territorio. En aquel tiempo no habían aviones, en aquel tiempo no habían motores ni nada de eso. ¿Cómo es posible que en menos de 60 días 3.000 musulmanes hayan conquistado todo un territorio? Eso no te lo puedes explicar si no entiendes que aquí lo que hubo fue una lucha de liberación de los pueblos ibéricos junto con los musulmanes y una conversión en masa. No por la fuerza, sino que la gente se convierte en masa al Islam porque lo ven cónsono con las cosmogonías que se practicaban aquí antes. Había lo que se llamaba un cristianismo primitivo que no tenía el dualismo
del Vaticano, de la cristiandad. Y había también cosmogonías propias de aquí, de pueblos indígenas de esta zona, que estaban más cercanas a la noción del tawhid del Islam, de la unicidad, el principio de unicidad. Y claro, se identificaron rápidamente, se unieron todos y destruyeron el poder en menos de 60 días. Tú llamarle eso una conquista es muy problemático, porque no te puedes explicar. Si fuera una conquista hubieran tardado unos cuantos años, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Que en menos de 60 días de momento todo esto se cayó. Oye, aquí pasó otra cosa. Y esa otra cosa que pasó fue que hubo montones de pueblos en este territorio que se unieron y se fueron contra las élites dominantes de este territorio. Y ahí estaban, no solamente que hubo gente que se convirtió al Islam y se lanzaron, es que hubo judíos perseguidos y hubo incluso cristianos de ese cristianismo de los primeros 4 siglos de la era cristiana, que practicaban un cristianismo que no era el del Vaticano, no era el de la cristiandad, era un cristianismo más popular, más de visión holística del mundo, etcétera, que eran reprimidos y perseguidos aquí, y todos se unieron, todos. Por eso es que cuando miran el poder, la autoridad política en Al-Ándalus, si ustedes se fijan, había judíos, se practicaba sinagoga, habían cristianos, había un reconocimiento a la diversidad espiritual, y no había en ese sentido lo que luego la monarquía impone, que es la católica, que impone una identidad, una religión, un Estado. Esa historia hay que volverla, hay que volver a las raíces del cuento histórico que se ha hecho aquí y deconstruir o descolonizar la R y la E y empezar a mirar esa historia de otra manera y entender qué fue lo que pasó en el siglo XVI aquí, que fue una conquista, fue un genocidio, fue un epistemicidio contra toda una población aquí, y que esos métodos y prácticas coloniales que se hicieron aquí con el sur de este territorio, que en aquel tiempo era Al-Ándalus, luego eso se pasó con los mismos métodos hacia las Américas y se usaron como los métodos de colonización del resto del mundo. De manera que eso fue una conquista. Y eso fue un proceso que fue planificado así, primero esto y después aquello. Eso está así discutido entre Colón y los reyes desde su primera reunión. Y le dijeron a Colón, tú espera. Y Colón estaba en las afueras de Granada, esperando la caída de Granada para luego ir allí y decir, mira, bueno, ya. Y él llegó 10 días después. Él llegó allí el 11 de enero, o sea, 9 días después del 2 de enero de la caída. Y llega y ahí mismo le dan todo el dinero, o sea, le dieron todos los permisos de autorización y de ahí el resto es historia, ¿no? Y claro, es bien importante para ustedes que están viviendo hoy la colonialidad del poder como sujetos coloniales aquí en Europa, empezar a cuestionarse esa historia imperial colonial de su propia, de su propia identidad, subjetividad y de esta historia aquí. Es bien importante para que hayan rupturas importantes, ¿no? Para que en el proceso de ustedes asumirse como sujetos coloniales aquí, entiendan también que hubo un momento en la historia donde ustedes estaban del otro lado y donde hay unas narrativas históricas que se han construido para hacerles creer a ustedes que después de todo los bárbaros son estos, los musulmanes, aquellos, los otros. ¿Por qué? Porque la de la reconquista es una manera de hacer inocente el poder y la conquista de la monarquía católica en este territorio, porque claro, si tú fuiste conquistado, tú lo que estás es liberándote de la conquista, ¿no? Y por eso lo de la reconquista es para hacerte ver que en el fondo de lo que se trata es que es una guerra defensiva, cuando realmente eso nada que ver, era una conquista. Eso es lo que pasó aquí, una conquista. Y donde quiera que iban imponían una identidad, una religión, un Estado. Y cualquier cosa que fuera distinta, o lo expulsaban del territorio, o lo aniquilaban físicamente, ¿no? Y por eso es que en la conquista de Granada en 1492 se pactó, porque los judíos tenían derechos dentro del poder político de Al-Ándalus y pactaron
por los derechos de los judíos. Eso es bien interesante. Están siendo conquistados, están siendo derrotados y todavía están pactando para que los judíos tengan derechos, para que no se los carguen. Y eso son parte de las capitulaciones, que las violaron en menos de un mes. Porque ya en febrero o marzo ya expulsan a los judíos de aquí. En el mismo año, 1492, se lo cargaron. Pero los musulmanes que negociaron las capitulaciones pusieron allí de que a los judíos se les respetara. No solamente a los moros, a los musulmanes de aquí, sino también a los judíos. Pusieron eso en la negociación, en el pacto. Y eso se violó en menos ¿no? Y ahora, durante siglos, los judíos fueron un pueblo perseguido aquí en Europa, ¿no? Y que ¿a dónde se iban los judíos? Se iban a los territorios musulmanes, que era donde los judíos tenían derecho, eran reconocidos, etc. Para allá era que se iban y escapaban. Luego, hoy día nos hacen una historia increíble. Los orientalistas sionistas de Israel y los orientalistas sionistas europeos y norteamericanos, que ahora nos hacen la historia que supuestamente los musulmanes y los judíos estaban peleando por miles de años y que el problema palestino es un problema. El antisemitismo genético de los pueblos árabes. De los pueblos árabes, nos hacen unos cuentos que no te los crees. Cuando sabemos, cualquier persona que sepa ABC de historia, sabe que la persecución de los judíos era de la cristiandad europea y que se iban a los territorios musulmanes escapando de aquí, de los pogroms y de los asesinatos, porque allá, en el mundo musulmán, en la autoridad política musulmana, tenían derechos, tenían sus sinagogas, tenían todo reconocido. ¿Y a dónde se iban? Se iban para allá. Ahora nos hacen el cuento que no, que son enemigos eternos, que el problema palestino es un problema entre Palestina e Israel, de gente que se odian hace miles de años. Eso es un gran cuento, otra vez, occidentalicéntrico, eurocéntrico. Porque ese conflicto en Israel es un conflicto racial colonial, que lo que hicieron fue exportar el problema que tenían los europeos con los judíos, mandarlos ahora para allá, ¿no? a servir de carne de cañón para colonizar ese territorio y colonizar al pueblo palestino, expropiarle territorio y practicar la misma práctica colonial que se hizo en las Américas, ¿no? Expulsando a los indígenas de sus tierras, ¿no? Y conquistando el territorio, repoblándolo con poblaciones que se traían desde acá, ¿no? Y eso es el mismo modelo que se llama colonialismo de asentamiento o de población. En inglés, settled colonialism, que es lo que se practica en Palestina hoy. La conciencia de clase no es suficiente. Porque si tienes conciencia de clase y no tienes conciencia de el racismo, el occidentalcentrismo, el patriarcado y todas estas otras cosas, vas a repetir los mismos problemas otra vez. ¿Entiendes? Entonces tienes que tener una conciencia en ese sentido más amplia. Por ejemplo, yo no creo que hay una solución. Una solución, yo no creo, eso es como volver otra vez al socialismo del siglo XX, donde ese universalismo, donde otra vez un epistem eurocéntrico, pero ahora de izquierda, diciendo cuál es la solución con letra mayúscula. O sea, no hay la solución, hay soluciones en plural. Y las soluciones que los zapatistas encuentran en el sur de Chiapas a los mismos problemas que todos estamos enfrentando van a ser muy distintas a los que encuentran la gente en el sur del Líbano o la gente que en la India, en otros lados, o aquí. No podemos pensar que va a haber una solución, va a haber soluciones en plural porque hay diferentes historias locales, coloniales, imperiales muy diversas, a pesar de que todos estamos sometidos al mismo sistema capitalista, que yo rehúso llamarle capitalista, yo llamo capitalista patriarcal, occidentalocéntrico, cristianocéntrico, así de un sistema mundo capitalista patriarcal, occidentalocéntrico, cristianocéntrico, moderno colonial. ¿Por qué moderno colonial? Para que no te confunda de que no somos modernos y hay que modernizarse e imitar a los alemanes, a los británicos. Nosotros nos hemos quedado retrasados en la modernidad y no sé qué. No, la modernidad siempre fue colonial, siempre fue sometiendo a otros. Ese cuento de la modernidad, ese es otro cuento. Y estamos todo el tiempo buscando cómo hacernos modernos. ¿Modernos de qué? La modernidad se ha hecho con el saqueo del resto del mundo. Entonces, ese cuento, por eso hablo de modernidad colonial como dos caras de la misma moneda, ¿entiendes? Y por eso uso una frase larga a riesgo de sonar ridículo, que seguir hablando del sistema capitalista.
el capitalismo global, el sistema mundo capitalista, porque el momento que dices capitalista, en nuestro sentido común, remite a qué? A que es un problema puramente económico. Y que si resuelve el problema económico, resuelve lo demás. Y lo que pasó en el socialismo del siglo XX fue precisamente eso, la falacia de creer que vivimos en un sistema económico y que como todo se remite a eso, todo lo demás se va a resolver si resolvemos eso. ¿Y qué pasó? No solamente no se resolvió lo otro, sino que eso mismo que pretendieron resolver nunca se resolvió. Terminaron en capitalismo de Estado, con los obreros levantándose contra esos estados, ¿no? ¿Por qué? Porque si te organizas contra el capital de manera racista, de manera sexista, de manera cristianocéntrica, de manera eurocéntrica, de manera... vas a terminar repitiendo todo otra vez. Y creando otro monstruo de 7 cabezas, ¿no? Otro imperio colonial que se llamaba la Unión Soviética, ¿no? Entonces, a lo que voy a lo siguiente, ¿cómo, en este sentido, la cuestión de cómo nombrar, incluso el cómo nombrar este sistema no es meramente un sistema económico, por eso yo prefiero llamarle una civilización, como hacen los pueblos aborígenes e indígenas del mundo, que le llaman esto es una civilización, porque visto desde su experiencia, ellos ven algo que nosotros no vemos desde acá. En mis debates con Wallenstein y con Arrighi y todo ese grupo del sistema mundo, que tienen aportaciones muy importantes, tampoco somos fundamentalistas antieuropeos, hay cosas importantes en esos epistemes que hay que incorporar, pero no podemos seguir pensando que eso es lo único que existe en el mundo y que eso es la epistemología superior. Eso es todo lo que estoy diciendo, que tenemos que incorporar, como dice Boaventura de Sosa Santos, hacer ecología de saberes, ¿no? Que no puede ser centrada en uno solo, tiene que ser ecología, diálogos interepistémicos, que nos permita ver la experiencia histórico-social diversa del mundo. De lo contrario, botamos a la basura la experiencia histórico-social de un montón de pueblos del mundo, ¿no? Entonces, y terminamos en saberes provinciales. Entonces, por eso es que lo de la conciencia de clase no es suficiente, porque tienes que... El sistema opera a través de otros ejes, como nada más que lo que hemos discutido aquí, el eje de tipo etnorracial, ¿no? Como la jerarquía de clase está ya constituida por ese eje etnorracial, ¿entiendes? Y cómo se asigna roles a diferentes pueblos del mundo de acuerdo a esa jerarquía, esa clasificación racial en relación a la acumulación de capital, ¿entiendes? Y como ustedes no son parte de los que están allá arriba en la jerarquía racial y son vistos entonces como fuera de lo europeo, entonces a ustedes se les asigna otro tipo de inserción en la división del trabajo internacional. Ustedes no se supone que estén recibiendo tantas ayudas del norte de Europa, ustedes son perezosos y eso fue un accidente de 20 años. Ahora se supone que ustedes vuelvan donde estaban, a hacer mano de obra barata, a trabajar duro, etcétera, ¿no? Y entonces por eso la conciencia de clase es importante, pero no es suficiente. Tienes que tener también una conciencia del sexismo, una conciencia del racismo, una conciencia de todas estas otras formas de exclusión a través de la cual la propia acumulación de capital opera. Al mismo tiempo que se lucha contra la privatización de la universidad, al mismo tiempo tienes que ir lanzando también una reforma universitaria que vaya pensando en, por ejemplo, cómo descolonizar este espacio, ¿no? Porque si defiendes la universidad pública y vuelves otra vez a reproducir el mismo tipo de saberes que se privilegian en este espacio, entonces se convierte sigue siendo un instrumento, ¿no?, del poder en ese sentido. Entonces, parte de lo que estamos hablando es que hay que luchar contra la privatización de la universidad, por supuesto, y eso tiene que ser una prioridad y nos podemos unir a mucha gente que no necesariamente tenga un proyecto de colonial, en la defensa de su universidad pública. Pero personas que estén conscientes del problema colonial de la universidad occidentalizada tienen que al mismo tiempo poner en la mesa el tema de una transformación de cómo se produce conocimiento en este espacio, ¿no? Que no puede seguir siendo la misma, porque termina en complicidad con los mismos poderes contra los cuales estás combatiendo, ¿no? Y si la universidad pública tiene una epistemología que sigue con la R y la E y sigue con la idea de que de alguna manera el saber
de estos hombres occidentales, de estos 5 países, es superior al resto del mundo y sigue con todo este tipo de paquetes, sigue reproduciendo una subjetividad, una identidad, una epistemología que va a ser cómplice del sistema mundo capitalista patriarcal, occidentalocéntrico, cristianocéntrico, moderno colonial. Bueno. En el siglo XV los grandes actores del mundo son europeos. Y yo creo que eso es discutible en términos historiográficos, ¿no? Porque eso, digamos, de un plumazo invisibiliza no ya solo a las poblaciones subalternas que van a sufrir la dominación, sino a otros grandes poderes que hasta el siglo XIX van a competir, incluso van a superar a los imperios europeos, y estamos hablando del imperio chino, del imperio ruso, que se está construyendo al mismo tiempo, del imperio otomano, ¿no? Entonces, creo que bueno, este es un problema, ¿no? que creo, y también invisibiliza lo que está pasando hoy día. Creo que contar las relaciones de poder del mundo hoy en día en términos exclusivamente de un centro europeo invisibiliza absolutamente el poder que hoy en día recupera el espacio chino y otros espacios, ¿no? Entonces, bueno, esa es una primera reflexión crítica, ¿no? Y creo que ahí hay muchos historiadores del World History, la historia mundial, que, World System también. Que están participando, ¿no? Y los primeros historiadores africanos en los años 50 van a reivindicar, no somos subalternos, sino nosotros tenemos una historia también, y una historia de poder y dominación también, ¿no? Digamos que invisibilizar el poder y la dominación que otros han ejercido y siguen ejerciendo, yo creo que es eurocéntrico. La otra reflexión crítica es que plantear que los sistemas, que las relaciones de jerarquía y poder que hoy sufrimos pueden, todas ellas pueden caber en un mismo sistema que soy incapaz de reproducir, que también proviene del siglo XV, creo que es una postura muy totalizadora, ¿no? Y que a mí me resulta muy difícil. Creo que oscurece la reflexión sobre las relaciones de poder que hoy sufrimos y contra las que tenemos que luchar, considerar que es parte de lo mismo, parte de la conquista americana, parte de las relaciones de poder en Israel, parte del colonialismo europeo en África. Creo que a veces es necesario la tendencia hacia perspectivas holistas, que tienen sus ventajas, también hay que equilibrarlas con una reflexión más fragmentada, ¿no? Porque yo creo que hay muchas jerarquías de poder que, lejos de componer una totalidad, se enfrentan unas a otras, se compensan, equilibran, se enfrentan, y bueno, yo personalmente en mis últimos tiempos soy más partidaria de fragmentar que de hacer una lectura tan... Sí, te agradezco. Permíteme, porque esta es una pregunta, me parece muy importante. Yo te agradezco de seminario. Esta es una pregunta, las dos preguntas me parecen centrales y excelentes preguntas, porque es que yo aquí, por razones de tiempo, no he podido entrar en las preguntas que me estás haciendo, que son fundamentales. Voy a empezar por la segunda. No puedo hacer aquí una exposición muy larga, pero ten en mente, y estoy dispuesto a regresar, nada más que hacer un seminario de estas dos preguntas. Porque yo creo con todo respeto, sinceramente, con todo respeto, creo al revés. Creo que tu visión de esto es eurocéntrica. Y te voy a decir por qué. Te voy a decir porque, con todo respeto, el patriarcado, vamos a ponerlo. Yo tuve debates con Arrighi y Wallenstein. Personales, así, debates de estar en seminario y yo decirle a ellos, pero ven aquí, ¿por qué para ustedes el sistema mundo es capitalista y no es patriarcal también? Es que el patriarcado existe hace 5.000 años. Y hay patriarcado desde mucho antes. Eso es una visión eurocéntrica. ¿Por qué? Porque antes de 1492 habían lugares del mundo donde no había patriarcado cristiano, donde había otras formas de patriarcado. Y habían lugares en el mundo donde no había patriarcado, donde había igualdad en términos de género y de sexualidad. Por ejemplo, en los pueblos indígenas de las Américas, ahí están los trabajos de Silvia Marco, ahí están los trabajos de María Lugones. En el oeste de África, las feministas yoruba, que han hecho trabajos históricos mostrando cómo antes de la llegada de los europeos no había patriarcado, no había homofobia. Eso es muy difícil para una visión eurocéntrica de
de aceptar. Porque es como, ¿qué me estás diciendo? ¿Que habían lugares mejores a lo que tenía Europa en entonces? Eso choca a oídos eurocéntricos. Porque te estoy diciendo que el mundo era muy diverso a la altura de 1492 y habían lugares del mundo que había patriarcado, pero no era un patriarcado cristiano, que no estoy diciendo que sea mejor o peor, ¿ok? Pero habían lugares del mundo donde no había patriarcado. Y la colonización europea lo que globaliza es el patriarcado cristianocéntrico. Ese es el que se globaliza. Entonces, tienes que ir en la concreta a diferentes regiones del mundo. En unos lugares se encontraron un patriarcado no cristiano y ahí destruyeron el no cristiano e impusieron el cristiano. En otros lugares se hibridizaron con el local y salió un híbrido entre el patriarcado que había allí antes y el patriarcado colonial cristiano. Y en otros lugares hicieron complicidad con el local, no lo destruyeron, ni lo hibridizaron. Hubo lugares del mundo donde habían formas homofóbicas de tipo no cristiana, las destruyeron, impusieron la cristiana, o las hibridizaron, o hicieron complicidad con el local sin imponer el otro. Y hubo lugares del mundo donde no había homofobia, donde no se oprimía a la gente a partir de su preferencia sexual. Y la destruyeron con el patriarcado cristiano. Entonces, esa diversidad hay que tomarla en cuenta. ¿Por qué? Para salirnos de esa idea del feminismo occidental, de que el patriarcado es un sistema de 5.000 años y que ha estado ahí siempre y no sé qué. Porque en la medida en que tú pones el mundo de una manera tan homogenizante, de que el patriarcado no es el patriarcado, había muchos patriarcados y había muchos lugares donde no había patriarcado. Es una cosa mucho más heterogénea. Plantea posibilidades de que si en otros momentos no hubo eso en ciertos lugares del mundo, pues es posible que en el futuro no lo haya. Plantea posibilidades. Los pueblos indígenas de América hoy día, el feminismo indígena está agarrándose de esa historia para ahora no volver al pasado, eso es imposible, pero con herramientas ahí para pensar el futuro desde otras prácticas que existían en esos espacios anteriormente. Y hacer una crítica al patriarcado, a feministas negras, islámicas, etc. Eso es un gran debate. Entonces, la visión de que es lo que yo le decía a Wallenstein, ¿cómo es que ustedes hablan del sistema mundo, un sistema de acumulación de capital, y dejan de lado el patriarcado? Porque para una mujer indígena en las Américas, lo que llega es un paquete de relaciones de poder, no es solamente un sistema económico, porque allí no había patriarcado cristiano. Eso llegó en 1492. Eso existía en Europa. Pero ¿qué pasa? La visión eurocéntrica es pensar que la historia europea es la historia mundial. Y lo que había en Europa lo había en el resto del mundo. No, lo que había en Europa no lo había en las Américas. Eso llega allá vía la expansión colonial. Y para una mujer indígena en las Américas, el patriarcado cristiano llega allí. El patriarcado mismo. Porque allí en gran parte de los territorios americanos no había patriarcado. Llega como parte de un patriarcado cristiano que patologiza las prácticas sexuales y patologiza las prácticas de relación de género que existían allí, para mostrar la inferioridad de los indígenas frente al mundo cristiano de la época. Eso está documentado por muchas feministas que están haciendo trabajo documentando estas cosas. Y te digo esto porque entonces, si eso es así, el patriarcado es una lógica de las relaciones de poder del sistema mundo que no la puedes dejar de lado, que tiene que estar allí junto con de la economía política del sistema mundo. No se puede pensar la economía política del sistema mundo sin tener ahí el patriarcado cristiano como forma hegemónica de estructuración de la acumulación de capital. No la puedes dejar de lado. Es una de las estructuras y uno de los ejes fundamentales de la organización de la División Internacional del Trabajo. No puedes dejar eso de lado. Pero ellos lo dejan de lado porque dicen, no, pero si el patriarcado cristiano ya existía miles de años antes. Bueno, pero es una visión eurocéntrica. Que existiera en Europa miles de años antes, en otras regiones del mundo, eso no quiere decir que existía en las Américas. Y si eso no existía en las Américas y llega como parte de un proceso de expansión colonial europea, de creación de este nuevo sistema mundo, pues ya el nuevo sistema mundo no lo puedes llamar meramente capitalista. Porque viene con un eje de relaciones de poder que están ahí, son fundamentales. Bueno, esto es tema para una larga discusión y seminario. El segundo punto, China.
Yo rehúso seguir hablando del imperio chino, el imperio otomano, el imperio azteca, el imperio este, el imperio el otro. Yo rehúso seguir usando esa terminología. Porque esa terminología vuelve otra vez a reinstaurar un eurocentrismo sobre, otra vez, la historia local de Europa es la historia mundial. Entonces, ¿de dónde viene esto del imperio? Viene de la historia del imperio romano. Entonces, usamos imperio para llamarle imperio a todo. No, los otomanos no eran un imperio, eran un sultanato. Los chinos eran un linaje. O sea, las especificidades de estas estructuras de autoridad política eran muy diversas. Y no la puedes encajar con la noción de imperio que viene de la idea del imperio romano. Y lo proyectamos. Yo acepto que le llames imperio a todo eso el día que tú le llames linaje o sultanato al imperio español. No sé si me sigue. El día que tú le llames a la monarquía católica, el sultanato católico, yo te acepto entonces decirle imperio a los otomanos. ¿Te fijas? O sea, es otra vez agarrar la historia local de Europa y hacer la historia de todo el planeta. No, hay que mirar la especificidad de las formas de autoridad, de dominación que existían en esos otros espacios, que no son las mismas que las del Imperio Romano, y por tanto la palabra imperio es problemática. Eso remite a lo que me dijiste. El libro de Janet Abu-Lughod, Before European Hegemony, antes de la hegemonía europea, te muestra qué era el sistema mundial, el sistema mundo en el siglo XIII. Con China, China era el centro de ese sistema mundo. Y una de las grandes cosas que trabaja Abu-Lughod, que no tengo tiempo de desarrollar, es cómo China nunca fue a colonizar el resto del mundo. Cómo los chinos operaban con otra lógica y de otra manera. Y una de las cosas que ella discute en ese libro es por qué es que Europa se expande colonizando, mientras que China nunca hizo eso en el resto del mundo. Entonces, esa discusión te la dejo ahí porque no hay tiempo de desarrollarla. Pero eso tiene implicaciones para hoy. Porque otra vez decimos, el imperio chino. ¿Quién le tiene miedo a China? Hoy día, ¿quién le tiene miedo a China? Estados Unidos y el capital de allá arriba del norte. El tercer mundo. Al contrario, ven en China como algo, wow, un respiro. China es un respiro en el tercer mundo hoy día. Con esto no estoy diciendo que no hayan problemas con China, ¿ok? No saltes a la conclusión, óyeme. China, ¿qué hace? Occidente va al tercer mundo. Y ahora aquí. Y dice, oye, te voy a dar, saquea el lugar, y luego los países terminan en una situación de saqueo, de crisis, de deuda, etc. ¿Y qué hace Occidente? Va allí y después de saquearte, te deja endeudado y te dice, te doy dinero si haces estas medidas de austeridad. Esto lo están haciendo hace mucho tiempo. A ustedes les llegó ahora, pero eso viene desde hace rato. Estas son las medidas de austeridad. Ustedes tienen que votar a tanto, ustedes tienen que hacer tanto, y ustedes tienen que cortar y recortar aquí y allá, ¿no? Estas son las medidas de austeridad. Y ustedes tienen que, este dinero, además que tienes que hacer todo esto para ayudarte el dinero, págame intereses por el dinero que te voy a dar. O sea, te voy a dejar más endeudado todavía. Así es como ha operado Occidente, incluyendo el capital financiero español con el tercer mundo. Ahora viene, incluyendo el capital financiero español con el tercer mundo. Ahora viene China, ¿y qué hace China? Mira, va a Argentina, Mendoza, Argentina, y dice, oye, necesitamos tantos millones de litros de vino por los próximos 10 años. Te lo voy a comprar y te lo pago en efectivo hoy. Aquí tienes. Aquí tienes 10 billones de dólares. O 10.000 millones de dólares. Aquí tienes. No hay intereses. Te pago hoy, adelantado, todo lo que me vas a vender en los próximos 5 años. No hay intereses. Tú no quedas endeudado. Tú tienes una suma de dinero enorme. ¿Y qué te dicen los chinos? Mira, recomendación. Hace falta un puente aquí. Hace falta un puerto allá. Hace falta no sé qué. Eso es una recomendación. Tú haz lo que tú quieras con el dinero. Nosotros no nos metemos ahí, pero recomendamos que ese dinero se use para levantar la infraestructura aquí. Recomendación, nada más. No se meten con tropas, no se metan a decirte qué idioma tienes que hablar, cómo tienes que rezar, a qué Dios le tienes que rezar, qué universidad tienes que poner. Ellos no se meten allí. Aquí está el dinero, adelantado, no te vas a quedar endeudado
Y con ese dinero tienes la oportunidad, o te lo robas y te lo echas al bolsillo, o lo inviertes en infraestructura en tu país. Están haciendo eso en África, en el Medio Oriente, en Asia, en América Latina. Por eso es que la crisis, no hay crisis mundial. Las economías del sur están, como dicen en inglés, booming. Están en... ¿Por qué? Por el factor China. Porque China, ¿qué hace? Te compra adelantado y te da en efectivo sin cobrarte intereses. Occidente te saquea y luego te deja dinero con condiciones de que tienes que hacer todo esto, privatizar todo esto, etcétera, y luego de que tienes todas las políticas de autoridad, te da el dinero, pero con intereses. Y te deja ahorcado. Entonces, para un país del tercer mundo que ha estado viviendo este saqueo, ¿no? por mucho tiempo, llega a China así, pues es un respiro. Yo no estoy idealizando. El problema con China es el siguiente, porque, lo otro que hacen es, Occidente viene, invierte en las minas de tu país o invierte, ¿y qué hace? Agarra la mano de obra barata, o sea, la gente de ese lugar, y saquea el sitio, superexplota a la gente, destruye la vida de un montón de gente. China llega, invierte en vivienda, por ejemplo, que están produciendo vivienda en masa en África, y vienen con sus propios esclavos de la China. No explotan a nadie allí. No joden a nadie allí. Para efectos del... Por favor, escúchame, Alicia, escúchame, antes de que reacciones. Óyeme, no explotan a nadie, te adelantan el dinero, te dejan miles y miles de casas allí a precios baratísimos. ¿A costa de qué? De su propia gente. Entonces yo rehúso seguir en esa visión eurocéntrica de seguir hablando... China es un país imperialista y proyectas allá lo mismo que acá, lo mismo que ha sido Occidente. Esto es otra cosa, yo no tengo las categorías de nombrar esto. Lo único que te digo es que Occidente siempre operó destruyendo a los otros pueblos, destruyendo a los otros lugares y apropiando riqueza para acá. Esta gente opera de otra manera, esta gente destruye a su propio pueblo y levanta a los otros. Bueno. Entonces, allá hay una lógica que yo no tengo las categorías y reconozco ahí mi desconocimiento, para yo poder hacerte un análisis conceptual de qué rayos es China. Yo no sé bien de qué es eso, porque opera con una lógica que no tiene nada que ver con lo que hemos conocido por los imperialismos occidentales. Entonces, decirle imperio y proyectar para allá todo lo que Occidente ha hecho con el resto del mundo es muy problemático. Encima de eso, de que tienen trabajo esclavo allí, de sobra, con el cual van, con ese mismo trabajo esclavo, a África a construir cosas. Claro, para la población del tercer mundo es un respiro, porque traen dinero, traen cosas súper baratas, vivienda, un montón de cosas, frente a Occidente, que ha venido a saquear el sitio, ¿no? Pero ¿a costa de quién? A costa de los chinos. Entonces, aquí hay un problema, ¿no? Que también es un problema, pero yo no sé cómo nombrar esto, yo no tengo las categorías, yo no puedo proyectar, porque si hago eso, que es un poco lo que tú me estás invitando a hacer, caigo entonces en un tipo de eurocentrismo, de yo usar las categorías de lo que ha sido históricamente los imperialismos occidentales y proyectarlo en China. Y China es otra cosa, y por eso los pueblos del tercer mundo hoy día ven en China como un respiro, como... Bueno, así, después del saqueo de Occidente, llega China con todos estos programas y todas estas cosas, y digo, bueno, esto es un respiro frente a que esto otro. No es que yo estoy diciendo idealicemos a China, wow, China es... Eso no es lo que yo estoy diciendo. Mira lo que te digo, traen sus esclavos a costa de su propia gente. Es otra lógica ahí, que yo no la entiendo. Pero tiene unos efectos a nivel mundial muy diferentes al de Occidente. Y eso hay que teorizarlo y conceptualizarlo con su propia especificidad. No podemos proyectar ahora, como siempre ha sido la historia del pensamiento occidental, las categorías con que tenemos a mano para haber entendido los imperios occidentales, ahora proyectarlas para allá y todo es imperio. Entonces, esto es tema para largo, un seminario largo. No estoy diciendo que estés de acuerdo conmigo, pero trata de entender la lógica de la cual estoy partiendo, que no es una lógica eurocéntrica para nada, es al contrario, es una crítica a la lógica eurocéntrica de la que estoy partiendo. Y por eso hablo de un sistema mundo capitalista, patriarcal, moderno, colonial, donde meto allí toda una serie de categorías que en el pensamiento eurocéntrico no lo meten allí porque dicen, no, eso está aquí hace miles de años. Sí, eso está aquí, pero no allá. Y si no estaba allá, entonces eso es parte del paquete del sistema mundo, que no me lo puedes dejar de lado. Es una visión eurocéntrica, no meterlo allí, que es mi crítica a Wallenstein.
Y lo mismo te digo de lo de los imperios otomanos, imperios... No, eso no son imperios, eso es otra cosa. Y hay que mirarla en su especificidad. Que tiene problemas, claro que los tiene. Yo no estoy idealizando, pero hay que mirar las cosas en la concreta y en su especificidad, sin proyectar en el otro lo que ha sido lo mismo aquí. Ese es mi llamado. Yo creo, bueno, va siendo hora de que terminemos, pero claro, yo no que me tocó aquí moderar, también no me quiero quedar sin mi pregunta. Y entonces, va también en el sentido que plantea Alicia de la invisibilización, pero en el sentido, pero en otra dirección. Porque claro, los argumentos estos que estás dando ahora sobre lo de China, yo creo que los pueblos del tercer mundo no sé si estarán tan unánimes en la bienvenida, porque si les preguntamos a los obreros o los campesinos del sector textil que tengan que ver con el sector textil, por ejemplo, en muchas partes del tercer mundo nos encontraremos que no están tan felices de cómo se desarrolla China y en qué basa su desarrollo y quién es perjudicado de ese desarrollo. Eso uno. Y segundo, yo también le veo problema, o sea, no sé si es el mismo problema que ve Alicia, pero lo veo es similar, solo que localizado en el otro extremo. La dualización está entre el norte, la fortaleza del norte de Europa y todo el resto del mundo. Nos invisibiliza dos cosas a las que tú también una a la que te has referido y la otra que no aparece en todo el análisis que hace. Una es cuál es el papel que juegan los que se benefician, incluso estando en un lugar periférico. Nuestros bancos, para no ir muy lejos, para concretarlo. ¿En qué dinámica, en qué lugar están? Efectivamente son subalternos de los alemanes y de los británicos, pero siguen teniendo su rol autónomo, por ejemplo, para explotar o para mercantilizar en América Latina. O recolonizar, aquí sí es recolonizar América Latina. Y eso uno. Y segundo, me voy a ceñir al ámbito de la universidad, de la privatización de la universidad. Tú has señalado muy bien cuáles son las dinámicas de privatización de la universidad, pero claro, eso efectivamente empezó en el sur antes, pero no se limitó al sur. Pasó por Australia, pasó por Gran Bretaña, pasó por los propios Estados Unidos, pasó por Holanda, antes de llegar aquí. Antes de llegar aquí. Entonces, ¿dónde se acaba el norte y dónde empieza el sur? Porque puede ser que el sur empieza ahí mismo donde terminan las murallas de las cajas fuertes de los bancos o los ordenadores de las bolsas, de los fondos de inversión, que son en realidad los que gestionan esta masa de dinero que tiene la necesidad de crecer constantemente a costa del bienestar de todos los demás. Sí, no, mira, ahí está la categoría de semiperiferia. Es que aquí no hay tiempo de desarrollarlo todo. Okay. La categoría de semiperiferia, desarrollada por Rui Mauro Marini, que le llamaba el subimperialismo, países que están en esa posición entre medio, como España, que es subordinado al norte de Europa, pero es el centro frente al sur global. Esa posición, que es una posición intermedia en el sistema mundial, la categoría semiperiferia o subimperialismo de Marini o semiperiferia en Wallenstein, que yo no he tenido tiempo de desarrollar porque es que, de verdad, es muy poco tiempo de lanzar todo esto, pero sí hay una categoría para nombrar eso, que son países en una posición intermedia entre el norte global y el sur global. Lo que sí es claro es que en este sistema mundo es un sistema donde la mayor parte de la población del mundo está en la periferia. Y no puede ser de otra manera, porque la manera como opera este sistema es precisamente saqueando riqueza de otras partes y concentrándola en las partes con mayor poder financiero, económico y militar. Entonces, ese es el norte. Y hay un sur dentro del norte y hay un norte dentro del sur. No es que las cosas estén tajantemente divididas, pero cuando uno hace una exposición así, uno tiene que lanzar cosas sin matizarlas, irlas matizando poco a poco, porque si me pongo a matizarlo todo desde el principio, entonces no nos entendemos. ¿Entiendes? Entonces empezamos a un discurso, a deconstruir el discurso de que empiezo y termino en una mogolla, ¿no? Y es una cosa que no se entiende nada. O sea, yo quiero que se entienda que hay norte y hay sur, y que ustedes frente al norte son sur y frente al sur son norte, y eso es lo que se llama en la teoría del sistema mundo semiperiferia o en la teoría de la dependencia subimperialismo. Un país que es dominado y explotado por otros centros metropolitanos que al mismo tiempo domina y explota a otros para adelante.
esa categoría intermedia son pocos países en el mundo, no es la mayoría de los países del mundo. Son muy pocos los que están en posiciones así. ¿Que es más privilegiada? Frente al sur global, por supuesto que es más privilegiada. Pero está en desventaja frente al norte global. Ahora, ¿qué está pasando ahora mismo? Que se está socavando esa posicionalidad de semiperiferia o subimperialismo. Porque están cada vez expulsándose más y más poblaciones de esa semiperiferia al lado de la periferia. Entonces, eso hace que, si bien el capital financiero español es parte de la máquina, al mismo tiempo las poblaciones aquí están cada vez más pauperizadas y cada vez más acercándose más al sur global que al norte global. Entonces, esa matización yo creo que es importante y era un poco lo que quería enfatizar, y que ustedes están siendo también racializados por ese norte global. A eso era lo que quería llegar. Pero claro, luego de hacer una exposición así, donde uno usa categorías duras un poco para lanzar los temas, luego podemos ir matizando con calma, bueno, pero sí, esto, ¿entiendes? Y perdona, tu segunda pregunta era... Esto, ¿dónde se acaba el sur? Porque las Sí, mismas bueno. políticas se aplican eso. Claro, pero es que sí. Yo estoy de acuerdo contigo de que la fase actual es traer la maquila, devolver la maquila Aquí. al sur de Europa. Sí. Pero claro, es en el camino de implantarla también en el norte. Claro, no claro. se van a parar, no hay una cuestión aquí epistemológica, ni civilizatoria, ni cultural para parar. Es el camino. O sea, empiezan por el sur y van avanzando hasta donde lleguen, hasta donde se les deje. A donde claro. se les deje, claro. Pero el problema ahí es que no podemos borrar la frontera norte y sur. La frontera norte-sur sigue existiendo. Lo que pasa es que eso se contrae y se expande, dependiendo de los diferentes momentos de expansión y contracción del sistema mundo. Hay momentos donde se expande, en estos últimos 20 años, se contrae el sur y ustedes entran un poquito más al norte y luego venimos a la llamada crisis financiera y ustedes vuelven y se expande otra vez el sur y ustedes entran ahora más dentro del sur que dentro del norte. Esos países semiperiféricos siempre están en este limbo de un lado para otro dependiendo del contexto de la economía mundial. Cuando la economía mundial está floreciente, entonces hay para incorporarlo, ¿no?, frente a ese otro sur. Y ustedes se comprenden en una muralla para contener al sur de alguna manera. Y luego, cuando eso entra en crisis, pues ya la frontera vuelve y se dibuja de otra manera y ustedes son expulsados hacia afuera. Ese movimiento está ahí. Y cuando tú dices, bueno, eso va a seguir hasta el norte, yo tengo mis dudas sobre hasta dónde va a llegar eso, porque fíjate, en el norte... ellos conciben, por ejemplo, en Alemania, ellos conciben a sus trabajadores alemanes como parte de su mundo, de esa zona de gente civilizada, superior, etc. Entonces, ahí se gestionan los conflictos de otra manera. A la gestión de los conflictos en esa zona del ser, ¿no?, ahí entro en la teoría de Fanon, ahí se gestiona de otra manera, porque ahí se hacen concesiones políticas y económicas que usualmente no se hacen en otros territorios del planeta. Pero se Entonces, les extorsiona de la misma manera que nosotros. Sí. A los sindicatos alemanes se les dice, bueno, se extorsiona, pero los salarios, el nivel de vida, los derechos ciudadanos, etcétera, etcétera, son muy superiores a los del sur de Europa y a los del sur global ni hablar. Entonces, ¿por qué se hacen concesiones allí que no se hace en el resto del mundo? Por una sencilla razón, porque esos obreros son oprimidos, pero están dentro de esa zona del ser de aquellos que son reconocidos como parte del reino del humano. Y entonces ahí se hacen concesiones. Lo mismo pasa con los obreros blancos norteamericanos, donde al obrero blanco norteamericano históricamente siempre se le hizo concesiones que no se le hizo al negro, ni al latino, ni al otro. Entonces, ese tipo de estructura racial de la que he mencionado, que es estructurante del sistema mundo, no es solamente a nivel del capitalista y del obrero, es que dentro de la propia clase obrera está jerarquizada mundialmente entre aquellos que viven los privilegios del norte y aquellos que no los viven. Entonces, eso tiene que ver con esta dinámica racial de la que he mencionado, porque esos obreros del norte explotados y esas mujeres oprimidas en términos patriarcales en el norte tienen acceso a derechos, recursos, etcétera, que no tiene acceso el resto del mundo. ¿Y por qué allí sí y allá no? Porque allí los sectores dominantes hacen concesiones
que no nacen en otros lugares, pero en otros lugares se manejan estos conflictos de otra manera, donde la violencia se convierte en un mecanismo. El único mecanismo disponible de control. Exactamente. Y entonces ahí ocurre otra cosa. Entonces, por ejemplo, para ponértelo de una manera muy caricaturesca, pero crasa, un obrero de la Boeing Company, ¿no?, que se gana 125, 150 dólares al día, no, la hora, y que trabaja 8 horas al día, tiene conflicto con su patrono y con su corporación. Se va a la huelga, hace una manifestación, trata de organizar un sindicato, pero ahí, como dice Boaventura de Sosa Santos, encima de la línea abismal, se gestionan los conflictos de otra manera. Es decir, ahí se usan mecanismos de regulación, derechos civiles, derechos ciudadanos, derechos obreros, derechos de esto y lo otro, derechos de la mujer, y discursos emancipatorios. Igualdad, fraternidad, autonomía, libertad, no sé qué. Y ahí se hacen concesiones porque ese es el mundo de los humanos. Debajo de la línea abismal, en ese mundo de los salvajes, los bárbaros, los subhumanos y los no humanos, ustedes son subhumanos, hay otros que son no humanos, que no son ni sub, ¿ok? No son ni siquiera sub. ¿No? En ese mundo se gestionan los conflictos de otra manera, que es lo que dice Boaventura. Se gestiona a través de la violencia y la apropiación, es decir, la acumulación por desposesión. Entonces, ahí no se hacen concesiones, como se hace en el otro lado. Se hacen si la economía está boyante, ¿no? Y puedo tirar migajas por aquí y por allá. Cuando la economía se contrae, olvídate, ahí se acabó las migajas. Entonces, de ahí que viene contestando a tu pregunta, ese es el norte y ese es el sur. El norte y el sur está configurado a través de estas zonas, las zonas del ser, cuya existencia como humano se reconoce, aunque seas un explotado, un dominado, un oprimido allí, y las zonas del no ser, donde eres oprimido en términos de clase, en términos de género, en términos de sexualidad, pero agravado por la opresión racial. Y ahí los mecanismos de gestión de los conflictos es muy distinta. Bueno, una última y terminamos, ¿sí? Sobre Alemania, mira, yo acabo de venir a una conferencia en Berlín del Este de alemanes de color, o sea, alemanes negros, alemanes árabes, musulmanes, etcétera, sobre descolonizar la ciudad. ¿Y quién estaba subsidiando ese evento? Era la Fundación Rosa Luxemburgo, que era de los viejos comunistas de la Alemania del Este. Era lo que estaban subsidiando el evento. O sea, te digo esto porque, bueno, sí, en Alemania hay todas estas contradicciones y todas estas cosas que tienen una historia también de larga duración, que precede incluso el tema de la Guerra Fría, que se acentúa con la Guerra Fría, pero que están ahí desde hace tiempo en regiones dentro de estos estados metropolitanos. O sea, estos no son espacios homogéneos. He dicho que dentro de estas zonas hay opresión, hay explotación, hay opresión regional, opresión nacional, opresión religiosa y todo eso. Lo que pasa es que en estas zonas se gestionan los conflictos de otra manera a como se gestionan en el sur global. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia entre ser oprimido en términos de clase, en términos nacionales o en términos de género, con privilegio racial, que ser oprimido en términos de todo eso, con el agravante de además ser oprimido racialmente. Eso establece una diferencia. Cuando dije lo de la Boeing Company, ¿no?, del obrero que está allí ganándose 125 la hora, ¿no?, y que trabaja 8 horas y que organiza un sindicato y que puede ir a hacer una demostración y no lo matan, la vida no se juega ahí, pero en una mujer, una maquiladora que gana $2, no la hora, sino al día, trabajando 14 y 15 horas al día, sabe que si trata de organizar un sindicato o si hace una movilización, ¿no?, contra su patrono, se juega la vida. Ahí está la diferencia entre los condenados de la tierra de Fanon, ¿no?, que viven en el infierno no cuando se mueran, sino aquí, en el planeta Tierra, ¿no?, y aquellos que son dominados y explotados en la zona del ser, como diría Fanon. Entonces, esa es la diferencia que quiero apuntar, ¿no?, de que no nos olvidemos de que en el sur global estas cosas operan de una manera todavía más dramática y más terribles en términos de las consecuencias de lo que significa ser oprimido, con el agravante de además ser oprimido en términos raciales, ¿no? Entonces, en ese sentido sí, hay una diversidad al interior de la zona del ser, pero que tenemos que tener en cuenta las diferencias con lo que ocurre en la llamada zona del no ser, de aquellos inferiorizados racialmente. Sobre el cuestionamiento que me hace el compañero, te deseo buena suerte. O sea,
no tienes por qué coincidir con mi análisis. Si tú quieres seguir sosteniendo la lógica de acumulación, clase y todo eso, y con eso tratar de entender el mundo y tratar de ver adelante. O sea, yo no soy antimarxista. Yo no soy antimarxista. Yo lo que sí llamo es a la descolonización del marxismo. Es decir, de que si vas a usar el marxismo, descolonízalo de su sesgo economicista, eurocéntrico, etcétera. Hay que meter otras coordenadas allí para dar cuenta de la complejidad del mundo. Eso es todo. En el caso de lo que me está señalando de China. Ah, sí, de lo de China, de que tiene bases militares en África y todo eso. Oye, perdóname, pero yo no conozco hasta ahora ningún lugar que la China haya invadido, excepto sus regiones limítrofes, que han sido históricamente las regiones del lineaje chino, ¿no? Fuera de eso, China no ha lanzado ninguna invasión militar y bases militares. Yo quisiera saber dónde están esas bases militares. O sea, ¿en qué país están las bases militares chinas? O sea, China no tiene una política expansionista militar, no tiene bases militares en África, ni en ningún lugar del mundo. Y lo que hacemos con esto es seguir proyectando en China lo que Occidente ha hecho todo el tiempo. Y China es otra cosa, es otro animal que hay que mirar en su especificidad. Yo lo que estoy llamando la atención es que ahora no vengamos otra vez con el paradigma eurocéntrico a proyectar en la China lo que ha sido históricamente los imperios occidentales. Vamos a ver qué es China en su propia especificidad, vamos a ver de qué se trata eso, antes de empezar a meterle categorías y proyectar allí lo que ha sido históricamente los imperios occidentales. Ese es todo mi llamado. Yo no estoy idealizando a la China, fíjate que dije, oye, quienes están jodidos ahí son los chinos en eso, porque son los que ellos superexplotan y a través de la cual hacen todas estas políticas en África, en todos estos sitios, es a través de traerse su trabajo semiesclavo de la China. Ellos no emplean a nadie fuera. Ellos se traen sus propios esclavos de la China y hacen todas estas cosas y la población local no entra en conflicto nunca con ellos, porque como no entran a la empresa como mano de obra barata ni nada, lo que reciben es el servicio, lo que reciben es, pues establecen un tipo de relación que es muy diferente a la que Occidente estableció con el tercer mundo. Eso es todo lo que estoy diciendo. Que eso da un respiro al tercer mundo frente a lo que ha sido la historia de Occidente, de los imperialismos occidentales. Eso ha sido como una especie de bendición momentánea para los países del tercer mundo. Pero con eso yo no estoy diciendo que no haya problemas en la China y que la China sea un sitio ideal. Lo que estoy diciendo es, miremos con cuidado de qué se trata la China, porque es otra cosa a lo que hemos conocido. En el tema ecológico, ahí sí que te digo que están imitando el modelo occidental. O sea, el tema ecológico es un desastre en la China. Pero fíjate que en eso yo veo unas fuertes continuidades con la historia de Occidente. Están imitando todas las tecnologías sin una capacidad de crítica, de decir esto sí, esto no. Están ahí adoptando todo y ahí hay un problema serio. Y hay un problema serio en la manera como tratan a sus propias poblaciones. Hay un problema serio, pero hay que ver cómo opera eso. O sea, yo nunca había conocido un imperio occidental que buscara pauperizar a su población y de alguna manera beneficiar a los lugares donde se meten. Eso yo nunca lo había visto. O sea, en general, los imperios occidentales van y pauperizan a los otros pueblos buscando enriquecer sus propios países, ¿no? Y claro, al que está explotado en el país, bueno, no le van a dar la riqueza que tiene la élite, pero ¿cómo te digo? Hacen ciertas concesiones, tiran ciertas migajas allí para que no haya mucho conflicto aquí, ¿no? Históricamente. Pero esto que hace China de traerse toda su mano de obra a los países del tercer mundo, a las minas, a la construcción de casas, ¿entiendes? Obreros chinos, ¿no? Y llevarlos allá y generar una serie de servicios en esos países, darte el dinero adelantado, sin intereses, ese tipo de cosas, es otro fenómeno. Claro, esta parte se me olvidó decirla. Cuando se trata de la China, darle dinero a los Estados Unidos, que ahora mismo Estados Unidos, el fisco americano, depende del Banco Central de la China. Óyelo bien, le están haciendo un jaque mate al imperio americano, un jaque mate. O sea, tienen ahorcado a los americanos financieramente porque el gobierno federal americano no puede mover un dedo sin los préstamos del Banco Central de la China. Y ahí sí que nos dicen, oye, toma el dinero
y me lo pagas cuando puedas. No, es aquí están los intereses, me pagas. No hacen como hacen con los países del tercer mundo. Y lo mismo con Europa. Cuando ellos vienen aquí y tiran dinero es, no, tú me pagas intereses. Ellos no vienen aquí a darte dinero de gratis. Ahora, en el tercer mundo tienen otras políticas diferentes a cómo tratan al primer mundo. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque el primer mundo ha buscado cómo socavar a la China. O sea, eso estemos claros. Están buscando cómo... Entonces, ellos le están haciendo un jaque mate. Ahora mismo, ninguna empresa transnacional que se respete puede competir en el mercado mundial sin tener una sucursal en la China. Y el Estado imperial americano, la policía del mundo, no puede mover una tropa sin el dinero del Banco Central de la China. Entonces, están haciendo una especie de jaque mate ahí, con el cual ahora Estados Unidos ya dejó de hablar de derechos humanos en la China. No sé si se han fijado. Van y se callaron la boca con eso. O sea, ya no están en esa política que estaban antes de estar cuestionando a la China en esto o aquello. Ahora están como... ¿Por qué? Y lo mismo aquí. La Merkel, los otros. Cuando vienen aquí los líderes del Partido Comunista Chino, se acabó la discusión de que si derechos humanos ni nada. O sea, es ¿cuánto me vas a dar? ¿Entiendes? ¿Cómo negociar Europa, el banco, los bancos alemanes, los bancos británicos, etcétera? Ahí dólares, o sea, euros. Ahora, los chinos no dan un duro a ningún banco europeo y a ningún Estado europeo o americano sin intereses. Cosa muy distinta que hacen en el sur global. ¿Qué es eso? Yo no sé. Yo necesito estudiar más eso antes de empezar a decir esto o aquello. Que es una especie de fenómeno ahí que tiene problemas y que puede traer problemas al mundo, pues sí, puede traer problemas al mundo. Yo no estoy negando eso y ya trae un montón de problemas a los chinos, ¿no? Pero tengo que decir que en los últimos años para el tercer mundo ha sido un respiro. Ha sido un respiro la China frente a lo que ha sido la historia de los imperios occidentales. Y por eso me pregunto siempre, ¿quién le tiene miedo a la China? Yo vengo aquí a hablar a Estados Unidos o a Europa y oigo un terror con la China, porque la China está desplazando poco a poco a los imperios occidentales. Ahora voy al tercer mundo y la gente está muy feliz con la China. ¿Entiendes? Ahora voy a China y claro, la gente en China no está feliz con la China. También le dieron la bienvenida a los británicos y a los americanos en su momento. ¿Quiénes? Algunos, efectivamente, del tercer mundo. O hasta ayer, algunas de las élites de los países del tercer mundo. Claro, hay élites que sí, pero lo que te quiero decir es que las poblaciones no están directamente afectadas por la presencia china allí, es lo que te quiero decir. Que es muy diferente a Occidente, que tienen que aliarse con las élites porque con la población no pueden, porque han ido ahí a machacar las poblaciones. Entonces es otra cosa, pero bueno. Creo que, lo seguimos en la comida. Bueno. Y liberamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias.